Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta hora. Quiero compartir con usted la palabra del Señor. El libro de Mateo en el capítulo 22, ¿ya? Dice, el título dice Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, mire la actitud, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y halló allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey, hemos estado hablando, toda esta parábola habla del rey y de su hijo. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Aquí tenemos, ¿cierto? Jesús en días anteriores, en ocasiones anteriores, ha estado hablando, ¿cierto? Ha estado confrontando a Israel, ¿cierto? Y dándole estas parábolas también a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, le está dando muchas lecciones. Que él, ¿cierto? Él viene, que él, ¿cierto? Habla de los labradores malvados, ¿cierto? Que quisieron apoderarse de la viña. Mataron a los siervos que enviaron y finalmente bien matan al hijo. En esta parábola, ¿cierto? Nos habla de que el rey hizo una fiesta de bodas a su hijo. El rey está tipificando, ¿cierto?, al Padre. Está representando puntualmente al Padre. Y, por supuesto, el Hijo a Jesucristo. Entonces, el trasfondo espiritual es que el Padre prepara una boda espiritual, ¿cierto?, para Jesucristo, ¿ya? Porque la iglesia es la novia espiritual de Cristo. Todo esto es algo espiritual, es algo, ¿cierto?, no literal, sino espiritual, en el mundo espiritual. Entonces Jesús dice aquí que el Padre invita a sus siervos, invita, ¿cierto?, a la fiesta de boda. Y estos invitados claramente son el pueblo de Israel, son la nación de Israel. Pero dice que Israel no quiso venir. Y no fue una orden de cualquier autoridad, sino fue la orden de un rey. Y la orden del rey es autoridad suprema, es autoridad total, es una monarquía. Entonces el rey tiene aún la autoridad para quitar la vida, para enjuiciar a una persona y mandarla a decapitar o mandarla a pena de muerte. Entonces aquí el Padre da una orden a Israel, ¿cierto?, de que ellos se preparen, de que ellos se vistan, de ellos que se atavíen, se preparen para una boda. Todo esto estamos hablando en términos espirituales. Pero sin embargo, a los siervos que el rey envía, a los siervos que Dios envió, los afrentaron y los mataron. ¿Y quién eran esos siervos?
ciertamente fueron los profetas, ¿ya? Porque Jesús también hace un lamento, aquí mismo un capítulo más, Mateo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel no quiso, no recibió al Mesías, tanto así que lo crucificaron, ¿ya? Pero todo esto Dios lo tenía planificado, Dios lo tenía ideado, aleluya. Entonces el rey da una orden de que vayan los siervos por los caminos, ¿ya? Y junten a toda la gente, buenos y malos, a todos, porque la boda se iba a celebrar y se va a celebrar sí o sí, ¿ya? Entonces dice que fueron, ¿cierto? El versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, llenas de invitados. Entonces llega el momento que el rey va a ver la fiesta, va a ver la boda, y dice que había una persona ya que no estaba preparada, no estaba vestida de boda. Esto habla de que el rey proveyó de lo necesario para que, ¿cierto?, todos estuvieran vestidos dignamente, para que estuvieran todos a la altura de esta boda, de su hijo, del príncipe, ¿cierto? Aleluya, el príncipe de los príncipes, Jesucristo. Pero dice que esta persona no tuvo excusa, no tuvo pretexto delante de Dios. Esto es importante, enmudeció. Sabe que no tenemos excusa delante de Dios. Si usted conoce la palabra del Señor, ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, un día estaremos delante del Señor. Y si usted ha rechazado a Jesucristo, como lo hizo Israel, ¿cierto? Ciertamente no tendrá excusa delante del trono de Dios. Por eso es importante que usted y yo estemos preparados para esta boda, la boda del Cordero, porque el Señor Jesucristo ya viene a buscar una iglesia ataviada, adornada, una iglesia, ¿cierto?, que esté santa, limpia, sin contaminación. Hay cosas que espiritualmente nos ensucian, contaminan nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser, aún afectan la salud física. El pecado es el que ensucia la vida del hombre, es el pecado el que separa al hombre de Dios. Así como nuestro padre Adán, Dios le dijo, come de todo lo que tú quieras. Gusta todas las frutas, los vegetales, todo lo que tú quieras, come. Pero hay un árbol que no puedes comer. Porque si el día que tú comas, Adán, vas a morir. Ya, en la traducción, ¿cierto? En lo original significa vas a quedar separado de mí. ¿Y sabe qué? Usted sabe la historia. La serpiente, que es Satanás mismo, ya engañó a Eva y Adán, ¿cierto? Y pecaron, desobedecieron a Dios conscientemente, ¿sabe? Y sabemos todas las consecuencias que eso acarreó. Hasta el final de los tiempos se van a ver las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Del pecado, la muerte entró el pecado, ¿cierto? A través del pecado. Y qué lindo que a través de Jesucristo está la vida. Y no solo la vida por 80, 90 años, lo que usted viva, o tal vez menos, sino está la vida eterna. Es importante que estemos preparados, ¿ya? Jesús le enseña, ¿cierto? Enseñó por parábola, pero hoy tenemos el entendimiento y podemos comprender las parábolas que Jesús le dijo. Él le hablaba, ¿cierto?, a estas personas, le habló, ¿cierto?, a sus contemporáneos, a la sociedad de aquel entonces, y le estaba diciendo que no le recibían, que no quisieron recibir al Mesías, que no quisieron, ¿cierto?, no quisieron asistir a esta boda. Y lógicamente Dios abrió la puerta para todas las naciones, para los gentiles. Gloria a Dios para siempre. Y entonces, pero sin embargo, Dios no ha desechado a Israel. Ya es un plan de Dios, es un propósito de Dios. Dios conoce todas las cosas. Y ahí Dios, así como permitió, más bien
dejó, ¿cierto? Permitió, como usted quiera decirlo, de que Israel le desobedeciera a Dios. Así también Dios, sabiendo el día de mañana, también Dios lo va a restaurar a Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25 nos dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito de Dios, para que Israel, ¿cierto?, fue endurecido para que así la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios se extendiera, ¿cierto?, a todos los países, ¿cierto?, y a todos los gentiles que son, ¿ciertos?, en el ámbito sanguíneo, ¿ya? Y el versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces el apóstol Pablo cita las escrituras, dice: como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. ¿Ya? Entonces, Dios va a restaurar a Israel. Pero es importante que no los olvidemos del centro de este mensaje, que es la boda, las bodas. Jesucristo viene a buscar, ¿cierto? Apocalipsis nos dice que la novia del Cordero se ha vestido, ¿cierto?, de gala y con buenas obras, las que Dios preparó de antemano, nos dice Romanos, ¿cierto?, para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano, ¿cierto?, todas las cosas para que nosotros pudiésemos hacer buenas obras, para que la iglesia, no para merecer el cielo, porque la salvación es un regalo de Dios, sino en gratitud, ¿cierto?, y también en obediencia y en una forma espontánea, porque todo lo que hacemos, ¿cierto?, ya no es por obligación, no es para que nadie murmure, sino es porque nos nace hacerlo, porque el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros nos nace a hacer lo correcto, hacer lo que debemos de hacer y hacerlo con agrado, predicar la palabra, ayudar al prójimo, ¿cierto?, dar palabra de esperanza. Ya en este mundo, la sociedad que hoy vivimos, donde hay mucha confusión, pero déjeme decirle que Jesucristo es agua viva. Jesucristo es la esperanza para la humanidad. Es la única real esperanza y una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó. Y esa tumba ya en Israel, en el Medio Oriente, está vacía. Jesucristo marcó la historia en un antes y un después. Jesucristo, Él prometió volver. Él dijo que iba a ser entregado, ¿cierto?, que Él ponía su vida en rescate por mucho, y lo hizo. Y gracias a su sacrificio expiatorio tenemos perdón de pecado, tenemos, ¿cierto?, salvación, si nos arrepentimos de nuestras maldades. Que Dios les bendiga. Es importante que podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, buscarle, ¿cierto?, porque para que podamos tener parte en entrar a esta boda, en las bodas del Cordero, ¿cierto? Y también nos dice Apocalipsis: bienaventurados, ¿cierto?, dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Y también hay muchas bienaventuranzas en Apocalipsis, y nos dice bienaventurados, ¿cierto?, o dichosos o felices los que, ¿cierto?, entren por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, que tengan derecho. Y ese derecho es solamente adquirido a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, no por buenas obras, no porque nosotros seamos, ¿cierto?, seamos mejor en algún ámbito, nada de eso. Solamente por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por su grande amor, podremos tener una vida eterna, donde ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Aleluya. Y no lo olvidemos que esta vida terrenal es pasajera. Somos, como el salmista dijo, somos como el vapor, somos como una sombra que pasa. Sin embargo, Jesucristo nos ofrece una vida mejor, una vida plena y también descanso para nuestra alma. Que Dios les bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.